Hola, buenos días a todos y a todas. Vamos a dar inicio a la clase 7 de Trabajo y Ciudadanía de sexto año. Bueno, creí que iba a ser a través de Zoom, pero va a ser más adelante aparentemente, así que voy a responder a algunas de las preguntas que me hicieron por escrito, quienes lo hicieron por escrito, y a medida que pasen las clases voy a ir respondiendo eh, más, porque son unas cuantas y si no se va a extender mucho el video. Bueno, vamos a seguir utilizando el capítulo 9 del Manual de Aike de Trabajo y Ciudadanía, que continúa analizando las relaciones laborales y se va a concentrar específicamente en los jóvenes y el trabajo. Habla entonces el capítulo de los aprendices. Los contratos de aprendizaje son contratos laborales, es decir, que están protegidos por todas las normas del derecho del trabajo y que tienen como finalidad la formación en en un determinado oficio, profesión, industria. Es por eso que su duración es entre 3 meses y 1 año, y es un tipo de trabajos que pueden hacer los menores de edad mayores de 16 años. Es decir, que puede ser contratado mediante la modalidad de aprendiz una persona entre 16 y 28 años, con la finalidad de aprender un oficio específico y por un periodo de tiempo determinado, de entre 3 meses hasta 1 año. ¿Por qué esta regulación de tiempo? 3 meses para que sea una cantidad de tiempo suficiente como para que pueda esa persona efectivamente haber aprendido algo del oficio, y no más de 1 año para que detrás del contrato de aprendizaje no se esconda otro tipo de relación laboral que luego no tiene derecho a indemnización cuando es terminada, es finalizada en un tiempo dado. Es decir, que transcurrido 1 año de contrato de aprendizaje, que es, digamos, la posibilidad más extensa, si a esa persona no la renuevan en el trabajo, no tendrá derecho a indemnización porque es una de las características de este tipo de contrato en la que la finalidad es otra. Sin embargo, al igual que en el caso de las pasantías, no podrá el mismo empleador volver a contratar en un nuevo contrato de aprendizaje a la misma persona, ni podrá darle un periodo de prueba. Es decir, que si una persona transcurre un contrato de aprendizaje, lo finaliza e inicia una nueva relación contractual con el empleador, no puede ser bajo la figura de aprendizaje, ni puede ser sometido al periodo de prueba que regula la Ley de Contratos de Trabajo. Por su parte, está regulada la carga horaria de este tipo de contratos. Si se trata de una persona entre 16 y 18 años, la carga horaria no puede superar ni las 6 horas diarias, ni las 36 horas semanales. Si la persona es de más de 18 años, el contrato, la carga horaria no puede ser de más de 8 horas diarias ni 48 horas semanales. Esto es similar a lo que regula en general la ley de contratos de trabajo. Tampoco podrá ser contratado como aprendiz una persona que haya tenido una relación laboral previa, es decir, un empleador no puede contratar a alguien con un contrato, por ejemplo, de pasantía o un contrato temporal, y luego contratar a esa misma persona como aprendiz, porque esa persona
se supone que ya sabe hacer el trabajo. Luego tenemos otro caso que seguramente lo conozcan más, que es el de la pasantía. Las pasantías no son contratos de trabajo, sí son contratos porque hay acuerdos de voluntades, sí se va a dar, sí va a existir una contraprestación, pero son actividades de extensión de los sistemas educativos. Es decir, ¿cuál es la función de la pasantía? Que una persona que está transcurriendo durante sus estudios pueda finalizar los mismos con alguna práctica laboral. Sin embargo, son un tipo de contrato que están en un gris, que son híbridos, porque las personas que son contratadas bajo el sistema de pasantías, por ejemplo, tienen que tener necesariamente un seguro de ART, que es la ART, la aseguradora de riesgos de trabajo. Es decir, cualquier accidente que una persona tenga durante su horario de trabajo o mientras se está trasladando hacia el trabajo o se está yendo del trabajo a su casa, tiene que estar cubierto por un seguro para que si a esa persona tiene un daño en su salud, responda económicamente por esos daños, por fuera de lo que es la obra social. Todo el tiempo que una persona está bajo ART se considera tiempo trabajado. Otra diferencia fundamental entre el contrato de aprendizaje y el de pasantía es su carácter remunerativo. El contrato de aprendizaje perdón, se hizo una pausa, voy a volver un poquito más para atrás. Una diferencia fundamental que hay entre el contrato de aprendizaje y el contrato de pasantía es que es su carácter remunerativo, les decía. Porque si alguien es contratado bajo la modalidad de aprendizaje, va a hacer aportes jubilatorios y va a tener derecho a una obra social. En el caso del contrato de pasantía, no va a haber este tipo de beneficios ni previsionales, ni jubilatorios, ni de obra social. Es decir, que el fin específico de la pasantía es que una persona aprenda, se lleve una práctica laboral antes de terminar sus estudios. En el caso de los secundarios, tiene que ver con haber trabajado alguna vez. La experiencia que se llevan los alumnos de secundario por hacer la pasantía es haber trabajado alguna vez, poder poner en su currículum vitae que alguna vez han trabajado. Mientras que cuando se trata de una pasantía en el marco de una universidad, usualmente va a tener que ver con el ejercicio de esa profesión. Por ejemplo, las pasantías en la Facultad de Derecho suelen ser en el Poder Judicial o en el Registro Provincial de las Personas, en la Fiscalía de Estado. Estas pasantías no pueden superar la carga horaria de 20 horas semanales y no pueden extenderse por más de un año. Nuevamente, si alguien es contratado bajo la modalidad de pasantía y luego es contratado para trabajar en ese lugar, no podrá ser sometido a un periodo de prueba. ¿Cómo será que es tan híbrido este contrato de pasantía que está regulado en una ley que se aplica tanto al empleo privado como al empleo público? Las pasantías que yo les referí de la Facultad de Derecho se hacen dentro de lo que es el empleo público, que no está alcanzado por la ley de contrato de trabajo. Y esto es porque su esencia es dentro de los sistemas educativos. Luego, nos toca conversar sobre la jornada de trabajo.
Les he comentado algunas características de la jornada de trabajo del contrato de aprendizaje, que si se trata de personas entre 16 y 18 años, no puede trabajar más de 6 horas, ni 36 horas semanales, ni hacerlo de noche. Si es una persona de más de 18 años, no puede trabajar más de 48 horas semanales ni 8 horas diarias. Bueno, la ley de contrato de trabajo establece que la jornada diurna, que va desde las 6 de la mañana a las 21 horas, no puede exceder las 8 horas las 8 horas diarias o 48 horas semanales. Es decir, que la jornada puede ser de más de 8 horas, pero nunca la suma de todas las jornadas va a poder superar las 48 horas semanales. Y siempre va a tener que tener 12 horas de descanso, lo que nos llevaría a decir que el espíritu de la ley es que nadie pueda trabajar más de 12 horas de corrido. Sin embargo, sucede que se encuentran algunos vericuetos, como por ejemplo, que una persona entra a trabajar a las 22 horas de un día y salga a las 12 del día siguiente. En total trabajó 14, pero en un solo día trabajó 12 y en el día anterior trabajó 2. Pero bueno, ese no es el espíritu de la ley. Son algunas excepciones que se las comento porque pueden llegar a conocer o tener dentro de su círculo íntimo algún caso por el estilo. Lo que sí es fundamental es que la pausa de 12 horas es obligatoria. Tan obligatoria que las aseguradoras de riesgo de trabajo no cubren a personas que hayan trabajado más de, que no hayan tenido esas 12 horas de descanso. En el caso del trabajo nocturno, la jornada laboral no puede exceder las 7 horas. Y el trabajo nocturno va desde 21 horas a 06. Y la jornada de trabajo insalubre, es decir, que la autoridad de aplicación, ¿qué es esto? Alguna autoridad que pertenezca al Poder Ejecutivo haya determinado que el ejercicio de determinado trabajo genera perjuicios a la salud, y por ende la jornada laboral tiene que ser más acotada para resguardar la salud de ese trabajador o trabajadora. En este caso, la carga horaria es de 6 horas diarias, no pueden ser más de 6, y nunca pueden ser más de 30 horas semanales. Es decir, que si se suman todas las jornadas laborales, no pueden ser más de 30 horas. Con lo que en una semana, el máximo de días que una persona podría trabajar trabajando en jornada de 6 horas son 5 días. Un ejemplo es el de los recolectores de residuos o los empleados que trabajan en el subte. Bueno, otro aspecto a analizar de las relaciones laborales es la remuneración. La remuneración es el monto mayormente en efectivo, pero que alguna vez hemos conversado que podría llegar a darse de otra manera, con otro servicio o en especie, pero regularmente es en efectivo, que recibe un trabajador o una trabajadora por haber llevado a cabo la contraprestación debida. Es decir, que por tanta cantidad de horas en las que pongo mi fuerza de trabajo a disposición de otra persona para cumplir con sus objetivos y con su industria, recibo como contraprestación una suma determinada de dinero. En nuestro país existe la figura que habrán escuchado nombrar alguna vez del salario mínimo, vital y móvil, que como su propio nombre lo indica, si es que lo han analizado alguna vez, se trata de salario, que es precisamente remuneración. Vital, porque nos tiene que permitir
vivir y de desarrollar nuestra vida de manera digna y cubriendo todos nuestros derechos, y móvil porque nos tiene que permitir trasladarnos, perdón, el traslado está dentro de vital, solo que me confundí por el término móvil, y móvil significa que se tiene que ir actualizando periódicamente para poder, digamos, compensar, por ejemplo, a los procesos inflacionarios, o para poder garantizarle a las personas poder cubrir todas las necesidades de lo que se conoce como la canasta básica, más la salud y la educación. El salario mínimo vital y móvil está regulado en nuestra Constitución Nacional, en el artículo 14 bis, que ya hemos estudiado, y como les comenté, es actualizado regularmente por la autoridad de aplicación. Respecto del salario, nos resta por analizar el sueldo anual complementario, que este mes se cobra precisamente, que es más comúnmente conocido como aguinaldo. El aguinaldo es el producto de la suma de los 12 sueldos que se recibieron durante el año, es un promedio de estos 12 sueldos dividido en dos cuotas, una que se paga en junio y otra que se paga en diciembre. La idea es compensar a los trabajadores por los días 31 de cada mes que no están contemplados en el pago, y además, en el caso del aguinaldo del mes de diciembre, siempre suele estar asociado también con las fiestas de fin de año y demás. El derecho del aguinaldo, el trabajador lo va adquiriendo a medida que se suceden los meses transcurridos. Es por eso que si previo a llegar a completar un año, un trabajador es despedido, dentro de su liquidación además de la indemnización, se le va a tener que pagar el proporcional del sueldo anual complementario o el aguinaldo, y las vacaciones que proporcionalmente le correspondan y no haya usufructuado. Bueno, una de las preguntas que me hicieron fue precisamente respecto de las pasantías, creo que ya quedó explicado en esta clase, y otras de las preguntas que me hicieron era vinculada a que por qué hay tantos trabajadores, por qué la mayoría de los trabajadores de Argentina lo hacen de manera no registrada. En realidad esto no es así, se estima que aproximadamente entre el 30 y el 35% de los y las trabajadoras están dentro de la informalidad. ¿Por qué? Porque el sistema, en las leyes, protege a ese trabajador para que garantizarle no trabajar sin ser registrado, pero efectivamente, como hemos conversado, el Estado no genera el control necesario para garantizarle a ese trabajador no trabajar, como solemos decir vulgarmente, en negro. ¿Y qué le pasa a este trabajador? Necesita ese empleo. Entonces no va a denunciar a su empleador porque tiene miedo de perder ese empleo, de no poder conseguir un nuevo empleo, o quedar tildado de denunciar a los empleadores. La solución, creo que soy bastante insistente con esto, es que el Estado realice las tareas de control necesarias para garantizar que esto no suceda. Y otra de las preguntas que me hicieron tenía que ver con cómo hacer para normalizar que haya personas menores que quieran trabajar para colaborar con sus familias y no tengan que hacerlo de manera no registrada. Bueno, la realidad es que hay algunas excepciones en las que los niños y niñas pueden trabajar, sobre todo lo que está
relacionado a las artes, los niños y niñas que aparecen en los programas de televisión, por ejemplo. Sin embargo, el Estado no regula que los niños trabajen porque dentro de las convenciones internacionales de las que el Estado argentino forma parte, está protegido que los niños y niñas no tienen que dedicarse a trabajar, sino que tienen que dedicarse a desarrollarse dentro de la educación, a poder desarrollar su identidad, su personalidad, el deporte, tienen derecho a lo lúdico. Y si bien entiendo que la pregunta está orientada a que hay niños y niñas que no tienen la posibilidad de no hacerlo, en realidad la solución nuevamente está en la presencia del Estado. El Estado tiene que estar presente para garantizar que esos niños y niñas puedan acceder a todos estos derechos eh, sin necesidad de tener que salir a trabajar. Bueno, si quieren hacerme más preguntas, porque no sé cuándo va a ser efectivamente la clase por Zoom, quedo a disposición para que quienes no me hicieron el trabajo práctico anterior me las hagan. Espero que lo estén pasando lo mejor posible dentro de este contexto. Espero que antes de que termine el año nos podamos encontrar en el aula, teniendo en cuenta que es su último año eh, en la secundaria. Les mando un abrazo grande y nos estamos viendo dentro de 15 días.